Bueno, y ahora lo que vamos a ver serían las capas. Las capas están acá arriba. Fíjense que acá me quiere decir que la capa, yo estuve dibujando todo. En la capa 0, que es una capa que viene por defecto, está en color blanco y si ustedes despliegan acá, se le va a aparecer acá esa capa. Bueno, las capas se le dan las propiedades desde acá. ¿Sí? Administrador de propiedades de capa, ustedes despliegan, hacen clic ahí, se les va a desplegar las capas. Las capas sirven para darle la propiedad a cada línea, o sea que yo quisiera que esa línea, por ejemplo, se imprima de un determinado grosor o espesor, que se imprima por ejemplo en negro, que se imprima en grises o que sea una línea de trazos. Entonces ustedes van a tener que dibujar cada objeto, cada línea en la capa que corresponde según el grosor con el que se va a imprimir. Entonces con ese criterio van a ir creando las capas. Por ejemplo, todo lo que sea corte va a ir en un espesor. Entonces desde acá ustedes de nuevo crean una nueva capa y acá le da ya para poner el nombre. Por ejemplo, le pongo muros en corte y ahí ya tengo mi primer capa con la que voy a trabajar. Ustedes le hacen clic en el color porque el color nos va a servir para ir identificando los objetos en la pantalla, pero todos los objetos que están acá por defecto se van a imprimir en negro. Entonces cualquier objeto que yo ponga acá, cualquier digamos color, se va a imprimir en negro. Por lo general se usan estos colores de acá y bueno, si tienen muchas capas pueden ir seleccionando cualquier otro objeto de acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea amarillo el color de esa capa. Va a ser amarillo, la línea va a ser continua, fíjense que tiene distintos trazos. Por ejemplo, para las proyecciones vamos a elegir otro tipo de trazo, pero esta la vamos a dejar continua. Y acá en donde dice el ancho de la línea, a lo que es muro en corte, esto va a depender también en la escala en que lo vamos a imprimir, porque por ejemplo no es lo mismo imprimirlo en 1 en 100 o en 1 en 10, que ya es una escala de detalle, en donde si le pongo 0,30 quizás me quede una línea no del grosor que debería tener en relación a la escala. Pero bueno, en general para lo que es digamos 1 en 100, podemos usar para lo que es corte 0.25, 0.35 para lo que sea muro en corte, y así vamos creando las capas en relación principalmente al espesor con lo que se va a imprimir. Por ejemplo, acá yo hago otro y pongo carpintería, para que sería todo lo que es carpintería. Entonces le dan el color, por ejemplo rojo, y acá le dan el espesor. Aunque diga 00 se imprime bien finito. Entonces lo que sería carpintería en corte va a ser de un espesor que va a estar entre el espesor de los muros en corte y entre lo que es vista. Sería un espesor intermedio. Le podemos poner 0.15 por ejemplo, línea continua, y por ejemplo le ponemos otro para lo que sería en vista. Hacemos otra capa, le ponemos el color, por ejemplo azul. El azul se ve poquito en la pantalla, o sea que fíjense de los colores que van a usar, que los vean bien, que les sea cómodo. Seleccionan acá el espesor y por ejemplo las vistas van a ser bien finitas, 0.5, también pueden usar el 0.1 dependiendo la cantidad de capas que tengan. Le dan a aceptar y ahí se van creando las capas. Estas opciones de acá son para apagar la capa. Por ejemplo, yo puedo apagar una capa y dejo de ver los objetos que están en esa capa, pero no es que se borraron. Pero bueno, una vez que terminaron de crear las capas, le dan a aceptar y si despliegan acá ya van a tener las nuevas capas. Entonces yo puedo tanto dibujar en una capa o pasar objetos de capa. Entonces yo por ejemplo selecciono estos objetos de acá y digo que estos objetos tienen que ir en la capa muro en corte. Por ejemplo, seleccionan los objetos y van pasando de capa. Esta va en vista por ejemplo y este de acá va en la capa carpintería. Si no, ustedes para dibujar directamente en una capa, despliegan acá, seleccionan la capa y empiezan a dibujar por ejemplo, ya fíjense en esa capa. Estamos hablando de capa y no de colores, porque el color en realidad no me está diciendo nada, simplemente es para que yo lo pueda identificar en la pantalla. Pero acá me está diciendo que esta capa, me indica acá las características de esa capa. Me está diciendo que esa capa, ese objeto que está acá, va a ser del color de la capa, bailaya quiere decir del color de la capa. Esto no lo vamos a tocar porque ya si yo le cambio el color, ya después en pantalla no me doy cuenta de qué capa es. Ya le pierdo la referencia y si yo voy a imprimir y creo que por ejemplo, si yo me equivoqué y le puse color amarillo y se me confunde con lo que es muro en corte. Entonces estas propiedades de acá, a menos que sea una sola línea y la tengan identificada cuál es, que va a tener una característica especial,
no les conviene tocar esto, ¿sí? Porque por ejemplo yo le doy esa línea 0,70, pero si yo no la seleccioné y justo me di cuenta que dice 0,70 de espesor, me va a hacer un manchón prácticamente en el plano. Entonces ustedes seleccionan todos los objetos y le ponen a todo bailayo. Si hay algo que se modificó por alguna razón, todo bailayo, ¿sí? Y ahí me vuelven los objetos a las características que tiene la capa. Ahora, si por ejemplo yo quiero que un objeto se me imprima de un determinado color, ahí lo que vamos a hacer es seleccionar las capas. Por ejemplo, vamos a hacer una capa que se llame, por ejemplo, pisos, y yo quiero que los pisos se me impriman en un gris para que no se vea tan fuerte en mi plano. Entonces, ustedes pueden seleccionar desde acá estos grises, pero para asegurarse de que se impriman en gris, lo único que tienen que hacer acá es ir a color verdadero. Fíjense que los colores van con números, se identifican en la escala de colores con números. Ese número de colores que están inscritos con un solo número se imprimen en negro. Ahora, cuando yo ya tengo un número, una identificación de color con 3 números, estos colores que van a tener 3 números se van a imprimir en ese color. Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir, digamos, esos pisos, dije, en un gris. Me fijo que sean los 3 en ese tono. Le pueden cambiar acá el distinto tono de este lado y le dan a aceptar. Entonces los pisos se me van a imprimir en ese color. Yo le doy a aceptar y por ejemplo yo digo que estos son, en realidad son mi línea de piso, lo selecciona y ahí se va a poner en ese color.